¿Sabías que existe una oración tan poderosa que puede transformar cualquier situación de miedo en victoria sobrenatural? Lo que descubrirás aquí es una revelación bíblica que revolucionará tu vida espiritual para siempre. Pero no solo eso, también te revelaré el secreto de protección divina que muy pocos cristianos conocen verdaderamente. Si quedas hasta el final, oraremos juntos una oración transformadora que activará estas bendiciones sobrenaturales de protección en tu vida. Hoy voy a compartir contigo algo que cambió mi vida completamente. Hace algunos años, yo vivía en constante temor. Cada noche era una batalla contra la ansiedad, cada día una lucha contra el miedo, hasta que descubrí el poder del Salmo 91. Y no hablo de conocerlo teóricamente, sino de experimentar en carne propia lo que significa habitar bajo la sombra del Omnipotente. Si esto está tocando tu corazón ahora mismo, escribe amén en los comentarios. Este no es un video más sobre el Salmo 91. Es una revelación profunda que te mostrará cómo activar la protección sobrenatural de Dios en cada área de tu vida. Prepárate, porque lo que vamos a explorar juntos no es información común, es revelación directa del Espíritu Santo que transformará tu manera de vivir. Lo que hace que este mensaje sea diferente es que vamos a desentrañar cada versículo, cada promesa, cada bendición oculta en este salmo. Y al final, tu fe no será la misma. Tú que te abrigas en el retiro del Altísimo y descansas a la sombra del Omnipotente. Estas no son palabras poéticas. Es una invitación divina a una dimensión de protección que la mayoría de cristianos nunca experimenta. Cuando la palabra habla del retiro del Altísimo, está describiendo un lugar espiritual de intimidad con Dios donde las circunstancias externas pierden su poder sobre nosotros. La palabra abrigarse en el texto original significa establecer residencia permanente, no una visita ocasional. Dios no quiere que vengas a Él solo en momentos de crisis. Él quiere que hagas de su presencia tu hogar espiritual. Pausa el video por 10 segundos y pregúntale a Dios, ¿qué me quieres decir sobre establecer mi morada en ti? Recuerdo vívidamente el testimonio de María Elena, una hermana de nuestra congregación. Durante meses vivió aterrorizada porque había recibido amenazas de muerte por su fe. Cada ruido en la noche la despertaba, pero cuando comenzó a confesar diariamente, yo habito en el lugar secreto del Altísimo, algo sobrenatural comenzó a suceder. La paz de Dios inundó su corazón de tal manera que dormía como un bebé, aún sabiendo que el peligro era real. Y Dios la protegió de manera milagrosa. El segundo versículo nos muestra la declaración de fe que debemos hacer. Di a Yahvé, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Esta no es una sugerencia, es un mandato. Dios nos ordena que declaremos su protección sobre nuestras vidas. Cuando proclamas, Él es mi refugio, estás activando una dimensión espiritual donde los demonios tiemblan y los ángeles se movilizan a tu favor. Si has pasado por situaciones donde el miedo te paralizaba, esto es especialmente para ti. Dios me puso en tu camino para que escuches esto hoy. Porque Él te librará del lazo de los cazadores y de la peste mortífera. Aquí se revela una verdad que el 95% de los cristianos no comprende completamente. Dios no solo nos protege de los peligros visibles, sino también de las trampas espirituales que el enemigo pone en nuestro camino. Los cazadores representan todas las fuerzas demoníacas que buscan destruir tu destino. Pero la promesa es categórica. Él te librará. No dice tal vez. No dice si tienes suficiente fe. Dice que Él te librará. Pero déjame revelarte algo que va a impactar tu comprensión para siempre. La palabra cazadores en el hebreo original es yakosh, que no se refiere a cazadores comunes. Se refiere específicamente a cazadores que usan trampas, engaños y emboscadas. Estos son cazadores que estudian a su presa, conocen sus patrones, sus debilidades, y preparan trampas específicamente diseñadas para cada víctima. Esto significa que el enemigo no te ataca al azar. Él ha estudiado tu vida, conoce tus puntos vulnerables,
sabe cuáles son tus tentaciones más fuertes y ha preparado trampas específicamente diseñadas para destruir tu destino. Pero escucha bien, la promesa de Dios es que Él te librará de todas estas trampas personalizadas. Lo que voy a revelar ahora va a revolucionar tu vida espiritual. Existen 5 tipos principales de trampas que el enemigo usa contra los hijos de Dios, y necesitas conocerlas para poder discernir cuando estás siendo atacado. Primera trampa, la trampa del desánimo gradual. El enemigo no te desanima de un día para otro. Él planta pequeñas semillas de desilusión, pequeñas decepciones que se van acumulando hasta que un día despiertas sin ganas de seguir luchando. Esta trampa es tan sutil que muchos cristianos ni siquiera se dan cuenta de que han caído en ella. Conocí a un pastor que durante años había servido fielmente a Dios. Poco a poco comenzó a notar que menos personas asistían a sus servicios, que sus oraciones parecían no ser contestadas tan rápidamente como antes, que otros ministerios crecían más que el suyo. El enemigo había plantado la trampa del desánimo gradual. Cuando comprendió esta verdad del Salmo 91 y comenzó a declarar diariamente, «Dios me libra del lazo de los cazadores», todo cambió. Su ministerio experimentó un crecimiento sobrenatural y hoy pastora una iglesia de más de 5,000 miembros. Segunda trampa, la trampa de la comparación destructiva. El enemigo te muestra constantemente lo que otros tienen y tú no tienes, lo que otros logran y tú no logras. Te hace creer que Dios ama más a otros que a ti, que tienes menos talento, menos oportunidades, menos favor divino. Esta trampa ha destruido más destinos que cualquier pecado evidente. Una joven empresaria que conocí había construido un negocio próspero, pero constantemente se comparaba con competidoras que tenían más éxito visible. La trampa de la comparación la llevó a tomar decisiones empresariales basadas en la envidia en lugar de la sabiduría de Dios. Casi pierde todo lo que había construido. Cuando entendió que debía declarar, «Dios me libra del lazo de los cazadores», específicamente contra el espíritu de comparación, su mente fue renovada y su negocio se multiplicó de manera sobrenatural. Tercera trampa, la trampa del aislamiento espiritual. El enemigo sabe que un cristiano aislado es un cristiano vulnerable. Él te convence de que no necesitas la iglesia, que puedes caminar solo con Dios, que otros creyentes te juzgan o no te comprenden. Te aísla gradualmente de la comunión genuina hasta que estás espiritualmente solo y expuesto a ataques devastadores. Cuarta trampa, la trampa de la religiosidad sin relación. Esta es quizás la más peligrosa porque parece espiritual. El enemigo te hace cumplir actividades religiosas, asistir a la iglesia, leer la Biblia, orar, pero sin una conexión real con el corazón de Dios. Te vuelves un cristiano de actividades, pero no de intimidad. Muchos fariseos caerán en esta trampa. Quinta trampa, la trampa del pecado aceptable. El enemigo no necesita que cometas pecados evidentes para destruir tu destino. Él te hace caer en pecados que la sociedad considera normales: chisme, orgullo, materialismo, resentimiento, impaciencia. Estos pecados menores crean grietas en tu armadura espiritual por donde pueden entrar demonios mayores. La peste mortífera no se refiere únicamente a enfermedades físicas. En el contexto espiritual, representa toda influencia destructiva que busca contaminar tu alma. Depresión, desesperanza, adicciones, pensamientos suicidas, maldiciones generacionales. Pero aquí hay una revelación que va a estremecerte. La palabra peste en hebreo es deber, que significa palabra destructiva o decreto de muerte. Esto significa que no se trata solo de enfermedades físicas, sino de palabras de maldición, decretos diabólicos, sentencias de muerte espiritual que han sido pronunciadas sobre tu vida. ¿Cuántas veces han hablado palabra de muerte sobre tu destino? ¿Cuántas veces te han dicho, nunca vas a cambiar, siempre vas a ser pobre, tu matrimonio nunca va a funcionar, tus hijos van a salir mal? Esas son pestes mortíferas, decretos de destrucción que buscan contaminar tu futuro. Conocí a Carlos,
un joven que había intentado quitarse la vida 3 veces. Estaba poseído por un espíritu de muerte que lo perseguía constantemente. Desde pequeño había escuchado a su padre alcohólico decirle: «Tú eres una desgracia. Ojalá nunca hubieras nacido, el mundo sería mejor sin ti». Esas palabras se convirtieron en una peste mortífera que infectó toda su mente. Pero cuando comenzamos a orar el Salmo 91 sobre su vida diariamente, declarando «Dios me libra de la peste mortífera», algo poderoso se rompió en el mundo espiritual. No solo declarábamos liberación, sino que rompíamos específicamente cada palabra de maldición que había sido hablada sobre su vida. Hoy Carlos es pastor, tiene una familia hermosa, y su testimonio ha llevado a cientos de personas a los pies de Cristo. Tu espíritu está siendo activado mientras escuchas esto. Siento la presencia de Dios moviéndose mientras comparto esta revelación. Pero hay algo más poderoso que debes entender. La liberación no es solo defensiva, es ofensiva. Cuando Dios te libra del lazo de los cazadores, no solo rompe las trampas que ya estaban puestas, sino que también te da discernimiento sobrenatural para detectar futuras trampas antes de caer en ellas. Una mujer de negocios que conozco había estado cayendo repetidamente en la trampa de las asociaciones comerciales equivocadas. Cada vez que iniciaba un negocio, terminaba asociándose con personas que la traicionaban. Parecía que tenía un imán para los socios deshonestos. Cuando comenzó a declarar fielmente «Dios me libra del lazo de los cazadores», desarrolló un discernimiento sobrenatural. Comenzó a percibir en el espíritu las intenciones ocultas de las personas antes de hacer negocios con ellas. Hoy maneja un imperio empresarial y nunca más ha caído en trampas de asociaciones destructivas. Esto es lo que sucede cuando vives bajo la protección del Salmo 91. No solo eres liberado de las trampas presentes, sino que desarrollas una sensibilidad espiritual que te protege de trampas futuras. Escúchame atentamente, porque esto va a cambiar tu vida para siempre. Cada trampa del enemigo tiene un propósito específico en tu contra. No son ataques aleatorios, son estrategias calculadas para impedir que cumplas el propósito de Dios en tu generación. Si eres llamado a ser un líder empresarial, el enemigo pondrá trampas financieras en tu camino. Si eres llamado a ser un líder familiar, pondrá trampas matrimoniales. Si eres llamado a ser un ministro, pondrá trampas de orgullo y división. Pero cuando entiendes esta verdad y la declaras sobre tu vida, Dios no solo te libra de las trampas, sino que convierte esas mismas trampas en plataformas para tu promoción. La historia de José es el ejemplo perfecto. Cada trampa que sus hermanos y Potifar pusieron en su camino se convirtió en un escalón hacia su destino. La cisterna se convirtió en entrenamiento para la humildad. La esclavitud se convirtió en entrenamiento para el liderazgo. La cárcel se convirtió en entrenamiento para la administración. Dios no solo lo libró del lazo de los cazadores, sino que usó cada trampa como preparación para su llamado. Esto mismo está sucediendo en tu vida ahora mismo. Cada dificultad que has enfrentado, cada traición que has vivido, cada desilusión que has experimentado, Dios la está convirtiendo en sabiduría, en fortaleza, en autoridad espiritual para tu futuro. Con sus plumas te cubrirá, y tendrás refugio bajo sus alas. Su fidelidad es escudo y broquel. Esta imagen de Dios como un ave que protege a sus polluelos bajo sus alas es una de las más tiernas y poderosas de toda la Escritura. Pero hay una revelación profunda aquí que muy pocos ven. Cuando un ave madre cubre a sus polluelos, no solo los protege del peligro externo, también les transmite su calor, su vida, su fuerza. De la misma manera, cuando Dios te cubre con sus alas, no solo te protege, te imparte su naturaleza divina. Pero déjame llevarte más profundo en esta revelación que va a transformar tu comprensión de la protección divina. La palabra plumas en hebreo es hebra, que viene de la raíz abar, que significa pasar por encima o cubrir completamente. Esto nos revela que no se trata de una protección parcial, sino de una cobertura total, completa, que no deja ningún área expuesta. Cuando una madre águila cubre a sus polluelos,
Cada pluma tiene una función específica. Las plumas exteriores repelen el agua y el viento. Las plumas medias proporcionan aislamiento térmico. Las plumas interiores, las más suaves, proporcionan comodidad directa. De la misma manera, la protección de Dios tiene múltiples capas, cada una con un propósito específico para tu bienestar total. Las plumas representan el amor detallado de Dios. Cada pluma es una atención específica, un cuidado personal, una provisión particular para tu vida. Dios conoce cada necesidad tuya antes de que la expreses. Pero aquí viene algo que va a revolucionar tu vida de oración. Cada vez que declaras, bajo sus alas tengo refugio, no solo estás pidiendo protección, estás activando una intimidad sobrenatural con el Padre Celestial. Estás posicionándote en el lugar más cerca de su corazón, donde puedes escuchar sus latidos, sentir su respiración, conocer sus pensamientos más íntimos. Los polluelos que están bajo las alas de la madre no solo reciben protección, reciben entrenamiento. La madre les enseña cuándo es seguro salir, cuándo deben regresar, cómo discernir los peligros, cómo desarrollar sus propias alas. De la misma manera, cuando vives bajo la cobertura divina, Dios te está entrenando constantemente para la madurez espiritual. Vamos a tomar 30 segundos para que le hables a Dios sobre esto. Ahora viene una revelación que va a impactar profundamente tu vida espiritual. El refugio bajo las alas de Dios no es un lugar estático, es un lugar dinámico. No es una fortaleza inmóvil, sino una cobertura que se mueve contigo donde quiera que vayas. Esto significa que no tienes que quedarte en un lugar seguro para estar protegido. Puedes aventurarte hacia tu destino, puedes tomar riesgos santos, puedes salir de tu zona de comodidad, porque la protección divina se mueve contigo. Es una burbuja sobrenatural de seguridad que te acompaña en cada paso de tu jornada. La fidelidad de Dios como escudo y broquel nos muestra que su protección tiene dos dimensiones, ofensiva y defensiva. El escudo te protege de los ataques frontales, el broquel de los ataques por la espalda. Dios ha cubierto completamente tu retaguardia y tu frente. Pero aquí hay una revelación militar que va a fortalecer tremendamente tu fe. En las batallas antiguas, un guerrero con escudo y broquel era prácticamente invencible. El escudo grande protegía todo el torso de ataques frontales. El broquel pequeño se usaba para desviar ataques rápidos y sorpresivos. Un guerrero equipado con ambos podía enfrentar múltiples enemigos simultáneamente sin temor. Cuando Dios declara que su fidelidad es tu escudo y broquel, está diciendo que su lealtad inquebrantable hacia ti se ha convertido en tu armamento defensivo. No dependes de tu propia fuerza para protegerte, dependes de la fidelidad de Dios, que nunca falla, nunca se cansa, nunca se distrae. Recuerdo el testimonio de doña Carmen, una mujer de 70 años que vivía sola en un barrio peligroso. Una noche, varios ladrones intentaron entrar a su casa. Ella estaba orando el Salmo 91 cuando escuchó los ruidos. En lugar de dejarse llevar por el pánico, siguió declarando, bajo sus alas tengo refugio. Pero lo que no te conté la primera vez es lo que realmente sucedió esa noche. Cuando los ladrones se acercaron a su ventana, de repente se detuvieron y comenzaron a susurrar entre ellos con temor. Uno de ellos dijo, ¿no ves a esos hombres gigantes alrededor de la casa? Otro respondió, son al menos 6 y tienen espadas que brillan. Se fueron corriendo sin tocar siquiera la puerta. Al día siguiente, doña Carmen se enteró por sus vecinos que los mismos ladrones habían robado 3 casas en la misma cuadra esa noche, pero la suya fue la única que no tocaron. Los ángeles de Dios la habían protegido de manera visible. Esto no es información, es revelación directa del Espíritu. Pero hay algo aún más poderoso que debes entender sobre esta cobertura divina. No solo te protege de enemigos externos, te protege de tu peor enemigo, tú mismo. ¿Cuántas veces has estado a punto de tomar decisiones que habrían destruido tu vida, pero algo inexplicable te detuvo? ¿Cuántas veces has estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero algo te hizo cambiar de dirección en el último momento?
Esa era la cobertura de las alas de Dios, protegiéndote de tu propia imprudencia. Un joven que conozco estaba pasando por una crisis emocional después de una ruptura amorosa. Una noche, manejando sin rumbo fijo, decidió acelerar su auto hacia un puente con la intención de terminar con su vida. Justo cuando estaba a punto de acelerar, escuchó una voz suave que le dijo: «Bajo mis alas encuentras refugio». No era una voz audible, pero era tan real que lo hizo detenerse inmediatamente. Esa noche regresó a su casa, se postró ante Dios y declaró el Salmo 91 como nunca lo había hecho. Hoy es un ministro poderoso que ha salvado la vida de cientos de jóvenes que estaban contemplando el suicidio. Las alas de Dios no solo lo protegieron de una decisión fatal, sino que convirtieron su dolor en propósito. Aquí viene algo que va a revolucionar tu comprensión. El refugio bajo las alas de Dios no es solo para momentos de crisis, es tu lugar de residencia permanente. No es un hotel de emergencia, es tu hogar eterno. Debes vivir conscientemente bajo esa cobertura divina las 24 horas del día. Esto significa que en el trabajo estás bajo sus alas, en tus relaciones estás bajo sus alas, en tus finanzas estás bajo sus alas, en tus decisiones estás bajo sus alas. Es una realidad espiritual constante que debe gobernar cada aspecto de tu vida. Una empresaria que conozco había estado luchando durante años para hacer crecer su negocio. Trabajaba 16 horas diarias, se estresaba constantemente, y a pesar de todo su esfuerzo, el crecimiento era mínimo. Cuando entendió que debía operar desde el refugio de las alas divinas, todo cambió. Comenzó cada día declarando: «Bajo sus alas encuentro refugio para mi negocio». En lugar de operar desde la ansiedad, comenzó a operar desde la paz. En lugar de tomar decisiones desde el miedo, comenzó a tomarlas desde la fe. En lugar de confiar en su propia sabiduría, comenzó a esperar en la dirección divina. En menos de un año, su negocio se multiplicó por 10. Pero más importante que el crecimiento financiero fue la paz que experimentó en el proceso. Aprendió que el refugio bajo las alas de Dios no solo protege, también proporciona la atmósfera perfecta para el crecimiento sobrenatural. Esto es solo el capítulo 3 de 6, pero espera a escuchar lo que viene. No temerás los terrores de la noche, ni las saetas disparadas de día, ni la pestilencia que vaga en las tinieblas, ni el estrago que en pleno día devasta. Aquí Dios enumera específicamente 4 tipos de ataques de los cuales nos protege, y cada uno representa una dimensión diferente de la guerra espiritual. Pero antes de profundizar en cada uno de estos ataques, necesitas entender algo que va a revolucionar tu comprensión de la protección divina. La palabra temerás, en hebreo, es yare, que no se refiere solamente a tener miedo. Significa ser dominado por, ser controlado por, vivir bajo la tiranía de. Dios no solo está diciendo que no tendrás miedo, está diciendo que ninguna fuerza del infierno podrá dominarte o controlarte. Esto significa que puedes sentir la presencia del peligro, puedes estar consciente de las amenazas, pero nunca serás esclavo del terror. La diferencia entre el discernimiento y el miedo es que el discernimiento te prepara para la victoria, mientras que el miedo te paraliza para la derrota. Los terrores de la noche son todos los miedos irracionales, las pesadillas, los ataques de pánico, la ansiedad que llega en la madrugada. Dios dice categóricamente: no temerás. Es una orden divina respaldada por su poder, pero déjame revelarte algo profundo sobre estos terrores de la noche que va a liberarte para siempre. En el mundo espiritual, la noche representa el reino de las tinieblas, el tiempo cuando los demonios tienen mayor libertad para operar. Por eso muchas personas experimentan sus peores batallas mentales entre las 2:00 y las 5:00 de la mañana. Los terrores de la noche incluyen: primer terror, los ataques de ansiedad nocturna. ¿Cuántas veces te has despertado en la madrugada con el corazón acelerado, sudando frío, con una sensación inexplicable de que algo terrible va a suceder? Estos no son solo síntomas físicos, son ataques espirituales dirigidos contra tu sistema nervioso.
Conocí a una mujer ejecutiva que durante años había sufrido de ataques de pánico que la despertaban cada noche a las 3:33 am. Los médicos no encontraban causa física. Los psicólogos no podían explicar la regularidad del horario. Cuando entendió que esto era un terror de la noche y comenzó a declarar: «No temeré los terrores de la noche», cada vez que el ataque comenzaba, algo poderoso se rompió en el mundo espiritual. En menos de una semana, los ataques cesaron completamente y nunca más regresaron. Segundo terror: las pesadillas demoníacas. No todos los sueños son productos de tu subconsciente. Algunos sueños son inyectados directamente por espíritus malignos para sembrar terror, confusión y trauma en tu alma. Estos sueños tienen características específicas. Son extremadamente vívidos, te despiertan con terror profundo y dejan una opresión espiritual que dura horas. Un joven que conozco había estado teniendo la misma pesadilla durante 6 meses. Soñaba que moría en un accidente automovilístico. El sueño era tan real que había desarrollado fobia a conducir. Cuando entendió que esto era un terror de la noche y comenzó a ungir su almohada con aceite, declarando protección sobre sus sueños, las pesadillas cesaron inmediatamente. Tercer terror: los pensamientos suicidas de madrugada. Estadísticamente, la mayoría de los suicidios ocurren entre las 3:00 y las 6:00 de la mañana. Esto no es coincidencia. En esas horas, el espíritu de muerte opera con mayor intensidad, susurrando mentiras como «no hay esperanza», «nunca vas a cambiar», «sería mejor que no existieras». Las saetas disparadas de día representan los ataques abiertos y directos del enemigo: calumnias, persecución, injusticias, ataques frontales contra tu fe, tu familia, tu ministerio. Pero aquí hay una revelación militar que va a fortalecer tremendamente tu fe. En la guerra antigua, las saetas no eran solo flechas comunes, eran proyectiles especializados diseñados para causar máximo daño. Flechas incendiarias que causaban fuego, flechas envenenadas que causaban muerte lenta, flechas con múltiples puntas que causaban heridas irreparables. Las saetas disparadas de día del enemigo incluyen: primera saeta, la calumnia dirigida. El enemigo levanta personas específicas para que hablen mal de tu carácter, cuestionen tu integridad, siembren dudas sobre tu llamado. Estas no son críticas constructivas, son ataques calculados para destruir tu reputación y desanimarte de seguir tu propósito. Un pastor que conozco estaba viendo un crecimiento sobrenatural en su iglesia, cuando de repente comenzaron a circular rumores maliciosos sobre su vida personal. Las acusaciones eran completamente falsas, pero el daño emocional era real. Cuando aplicó esta verdad del Salmo 91 y declaró: «No temeré las saetas disparadas de día», no solo se defendió de las calumnias, sino que Dios le dio favor sobrenatural que multiplicó su ministerio. Segunda saeta: los ataques financieros inexplicables. De repente, fuentes de ingreso que habían sido estables durante años se secan sin explicación. Gastos inesperados aparecen de la nada. Oportunidades económicas que parecían seguras se desvanecen en el último momento. Estos no son solo reveses normales de la vida, son saetas dirigidas contra tu estabilidad económica. Tercera saeta: los conflictos relacionales artificiales. El enemigo siembra discordia entre personas que antes se llevaban bien. Malentendidos que normalmente se resolverían rápidamente se convierten en conflictos duraderos. Relaciones sólidas comienzan a tambalearse sin razón aparente. Prepárate, porque esto se pone increíblemente poderoso. La pestilencia que vaga en las tinieblas son las enfermedades misteriosas, los males ocultos, las maldiciones generacionales, todo lo que opera en secreto para destruir tu vida y la de tu familia. La palabra pestilencia en hebreo es deber, la misma palabra que aparece en el versículo anterior, pero aquí con una dimensión adicional: que vaga en las tinieblas. Esto significa que no es un ataque directo que puedes ver venir, sino algo que opera en secreto, en las sombras, buscando el momento perfecto para manifestarse.
Las pestilencias que vagan en las tinieblas incluyen: primera pestilencia, las enfermedades generacionales. Patrones de enfermedad que han pasado de generación en generación en tu familia: cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas, trastornos mentales. Estas no son solo herencia genética, son maldiciones espirituales que se transmiten a través de las líneas familiares. Una mujer que conozco había visto morir a su abuela, su madre y 2 tías del mismo tipo de cáncer. Los médicos le dijeron que tenía 80% de probabilidades de desarrollar la misma enfermedad, cuando entendió que esto era una pestilencia que vaga en las tinieblas, y comenzó a declarar diariamente su liberación, no solo rompió la maldición generacional, sino que se convirtió en la primera mujer de su línea familiar en vivir más de 70 años sin desarrollar esa enfermedad. Segunda pestilencia, las adicciones ocultas. Comportamientos compulsivos que operan en secreto: pornografía, alcoholismo funcional, adicción a medicamentos, trastornos alimenticios. Estas pestilencias destruyen vidas mientras mantienen una apariencia de normalidad en público. Tercera pestilencia, los traumas generacionales, patrones de abuso, abandono, rechazo que se repiten de generación en generación. Aun cuando las personas involucradas no son conscientes de estos patrones, el espíritu de trauma continúa operando en las sombras, saboteando relaciones y perpetuando ciclos destructivos. Un hombre que conozco había estado luchando con ira incontrolable toda su vida. No podía entender por qué explotaba con su esposa e hijos por cosas mínimas. Cuando investigó su historia familiar, descubrió que su padre, abuelo y bisabuelo habían tenido el mismo problema. Era una pestilencia generacional de ira que había vagado en las tinieblas de su línea familiar durante décadas. Cuando aplicó el Salmo 91 específicamente contra esta maldición, la ira sobrenatural que lo había dominado se rompió completamente. El estrago que en pleno día devasta habla de las crisis masivas, las catástrofes colectivas, las pandemias, los colapsos económicos. Aun cuando el mundo entero esté en caos, tú permanecerás protegido. La palabra estrago en hebreo es keteb, que se refiere específicamente a destrucción masiva que afecta a multitudes. No es un ataque personal, sino una devastación colectiva que arrasa con todo a su paso. Pero la promesa es que aunque miles caigan a tu lado, tú permanecerás en pie. Los estragos que en pleno día devastan incluyen: primer estrago, las crisis económicas globales, recesiones, colapsos de mercados, inflación descontrolada que destruye el poder adquisitivo de las masas. Mientras millones pierden sus empleos, casas e inversiones, aquellos que están bajo la protección del Salmo 91 encuentran prosperidad sobrenatural. Segundo estrago, las pandemias y crisis de salud pública, enfermedades que se extienden masivamente, afectando a millones. Mientras los sistemas de salud colapsan y las economías se tambalean, los protegidos por este salmo experimentan salud divina. Tercer estrago, los desastres naturales y catástrofes, terremotos, huracanes, incendios, inundaciones que destruyen ciudades enteras. Aún en medio de estas devastaciones naturales, Dios preserva sobrenaturalmente a sus hijos. Conocí a Roberto, un empresario cristiano que durante la pandemia perdió el 80% de sus clientes. Mientras miles de empresas quebraban, él comenzó cada día declarando: «No temeré el estrago que devasta en pleno día». Pero lo que no te conté es lo que realmente sucedió durante esos meses de crisis. Cuando todo parecía perdido, Roberto no se dejó llevar por el pánico colectivo. En lugar de reducir gastos desesperadamente, como hacían sus competidores, sintió una dirección divina de invertir en tecnología. Mientras otros recortaban personal, él contrató a empleados de alta calidad que habían sido despedidos por otras empresas. La gente pensaba que había perdido la razón, pero él sabía que estaba operando bajo una protección sobrenatural. Durante los meses más duros de la pandemia, cuando sus competidores estaban quebrando, su empresa se posicionó para el crecimiento explosivo que vendría después. Cuando la economía comenzó a recuperarse, su empresa no solo había sobrevivido,
sino que había capturado la mayor parte del mercado que había sido abandonado por sus competidores. Terminó el año con más prosperidad que antes de la crisis. El estrago que devasta en pleno día se había convertido en su plataforma de promoción. Pero aquí viene algo que va a estremecerte. La protección contra estos 4 tipos de ataques no es automática. Necesitas activarla conscientemente a través de la declaración. Cada mañana debes declarar específicamente: no temeré los terrores de la noche, ni las saetas disparadas de día, ni la pestilencia que vaga en las tinieblas, ni el estrago que en pleno día devasta. Una familia que conozco había estado experimentando los 4 tipos de ataques simultáneamente. Los hijos tenían pesadillas constantes, terrores de la noche. El padre estaba siendo calumniado en su trabajo, saetas disparadas de día. La madre había desarrollado una enfermedad misteriosa que los médicos no podían diagnosticar, pestilencia en las tinieblas, y económicamente estaban siendo afectados por una recesión local, estrago que devasta. Cuando comenzaron a declarar este versículo específicamente cada mañana como familia, algo poderoso se activó. En menos de un mes, las pesadillas cesaron, la reputación del padre fue restaurada, la madre experimentó sanidad completa, y económicamente no solo se recuperaron, sino que prosperaron más que nunca. Cierra tus ojos y visualiza cómo se ve esta protección en tu vida. Pausa reflexiva de 20 segundos. Algo profundo está siendo sanado en tu espíritu mientras escuchas. El Espíritu Santo está ministrando tu corazón ahora mismo. Aquí viene la revelación final de este capítulo que va a cambiar tu vida para siempre. Cuando vives bajo la protección de este versículo, no solo estás protegido de estos ataques, te conviertes en una fuente de protección para otros. Tu hogar se convierte en un refugio, tu familia en una fortaleza, tu presencia en un escudo para quienes te rodean. Conocí a un hombre de negocios que había aplicado esta protección en su vida durante años. Durante una crisis económica devastadora en su ciudad, su empresa se convirtió en un oasis de estabilidad. Mientras otras empresas despedían empleados masivamente, él pudo mantener a todos sus trabajadores e incluso contratar a personas que habían perdido sus empleos en otras compañías. Su oficina se convirtió en un lugar donde la gente venía no solo a trabajar, sino a encontrar esperanza. Los empleados comenzaron a comentar que había algo diferente en el ambiente laboral. Los clientes preferían hacer negocios con su empresa porque experimentaban una paz inexplicable al interactuar con el equipo. Cuando declaras «no temeré», no solo te proteges a ti mismo, liberas una atmósfera de fe que protege a todos los que están bajo tu influencia. Te conviertes en un canal de la protección divina para tu generación. Aunque 1000 caigan junto a ti y 10.000 a tu diestra, tú no serás alcanzado. Esta es una de las promesas más poderosas y específicas de toda la Biblia. Dios nos está garantizando que aun cuando la destrucción sea masiva alrededor nuestro, nosotros permaneceremos protegidos. Los números 1000 y 10.000 no son aleatorios, representan multitudes, mayorías abrumadoras. La promesa es que puedes estar en minoría numérica, pero en mayoría divina. Lo que descubrirás ahora va a impactarte durante días. Esta promesa se cumplió literalmente durante el Holocausto. Corrie ten Boom cuenta cómo en los campos de concentración, mientras miles morían a su alrededor, ella y su hermana fueron sobrenaturalmente protegidas porque diariamente confesaban el Salmo 91. Su hermana murió justo antes de ser liberada, pero fue una muerte de paz, no de sufrimiento. Antes bien, con tus propios ojos contemplarás y verás la retribución de los pecadores. Dios te promete que no solo serás protegido, sino que serás testigo de su justicia divina. Verás cómo Él vindica a sus hijos y cómo trata con aquellos que los persiguen. Vamos a proclamar esto juntos. Repite conmigo en voz alta. Aunque 1000 caigan a mi lado y 10.000 a mi diestra, yo no seré alcanzado porque mi Dios es mi refugio. El versículo 9 es crucial, pues dijiste a Yahvé, tú eres mi refugio, hiciste del Altísimo tu defensa. Aquí se revela el secreto.
Todas estas promesas se activan cuando hacemos una declaración de fe. No es automático, requiere que proclames a Dios como tu refugio. Recuerdo a Ana Lucía, una enfermera que trabajó durante toda la pandemia en la unidad de cuidados intensivos. Mientras sus colegas se enfermaban uno tras otro, ella diariamente declaraba: «He hecho del Altísimo mi defensa». Nunca se contagió, nunca se enfermó, y fue instrumento de sanidad para muchos pacientes. Si sientes que tu fe está siendo fortalecida, dale like a este video. Pues Él te ha encomendado a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus manos, no sea que lastimes tu pie contra una piedra. Esta es la promesa que Satanás citó cuando tentó a Jesús, pero que se cumple todos los días en la vida de los creyentes que viven bajo la protección del Salmo 91. Dios ha asignado ángeles específicamente para cuidarte. No es que a veces te cuiden, sino que han recibido una comisión divina para protegerte en todos tus caminos. Lo que voy a compartir ahora es tan poderoso que puede cambiar tu perspectiva eterna. Los ángeles no solo te protegen del daño físico, te protegen del daño espiritual, emocional y mental. Cuando declares este salmo, literalmente activas la intervención angelical en tu vida. Caminarás sobre el áspid y el basilisco, hollarás al león y al dragón. Aquí se revela tu autoridad espiritual. El áspid y el basilisco representan los espíritus de muerte y destrucción. El león y el dragón simbolizan la fuerza diabólica y el poder satánico. Dios te ha dado autoridad para pisotear todo poder del enemigo. Jesús les dijo a sus discípulos: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta promesa se cumple cuando vives bajo la protección del Salmo 91. Conocí a Pastor Miguel, quien pastoreaba en una zona controlada por narcotraficantes. Las amenazas eran constantes, pero él diariamente declaraba: «Pisoteo al león y al dragón». Una noche, los sicarios llegaron a buscarlo, pero algo sobrenatural sucedió. No podían encontrar su casa, aunque la habían visitado muchas veces. Los ángeles de Dios habían creado una cobertura invisible. Esto que descubrirás ahora va a revolucionar tu vida espiritual para siempre. Los versículos 14-16 son únicos en toda la Biblia, porque es Dios Padre quien habla directamente, dando su testimonio personal sobre aquellos que viven bajo esta protección. «Por cuanto Él se entregó a mí, yo lo preservaré. Lo pondré en alto porque conoció mi nombre. Me invocará y le escucharé. Estaré con Él en la tribulación. Lo sacaré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación». Dios está escribiendo una nueva historia en tu vida en este momento. Tu destino eterno está conectado con lo que estás escuchando ahora. Hemos recorrido juntos el salmo más poderoso de protección en toda la Biblia, pero esto no termina aquí. Lo que has escuchado no es solo información, es una revelación que debe transformarse en experiencia personal. El Salmo 91 no es una fórmula mágica, es una promesa divina que se activa a través de la fe y la confesión diaria. Cada versículo que hemos explorado representa una dimensión de la protección sobrenatural que Dios tiene disponible para ti. Respira profundo y permite que el Espíritu Santo confirme esto en tu corazón. Ahora vamos a orar juntos. Esta no es una oración común, es una activación sobrenatural de todas las promesas que hemos estudiado. Te invito a que ores conmigo en voz alta, porque Dios quiere confirmarte personalmente estas bendiciones. Padre Celestial, vengo ante ti reconociendo que tú eres mi refugio y fortaleza. Hoy tomo la decisión de habitar en el lugar secreto del Altísimo y descansar bajo la sombra del Omnipotente. Declaro que mi vida está arraigada en la verdad de tu palabra. Confieso que tú me libras del lazo de los cazadores y de la peste mortífera. Recibo tu protección bajo tus alas, y tu fidelidad es mi escudo y broquel. Renuncio a todo temor. No temeré los terrores de la noche, ni las saetas disparadas de día. No temeré la pestilencia que vaga en las tinieblas, ni el estrago que devasta en pleno día. Aunque 1000 caigan a mi lado y 10.000 a mi diestra,
Yo no seré alcanzado porque he hecho de ti mi refugio. Activo la comisión angelical sobre mi vida. Tus ángeles me guardan en todos mis caminos y me llevan en sus manos. Camino en autoridad espiritual, pisoteando serpientes y escorpiones, hollando al león y al dragón. Porque me he entregado a ti, tú me preservarás. Porque conozco tu nombre, me pondrás en alto. Cuando te invoque, me escucharás. Estarás conmigo en la tribulación, me sacarás y me honrarás. Me saciarás de larga vida y me harás ver tu salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si sientes que algo poderoso acaba de suceder en tu espíritu, escribe activado en los comentarios. No permitas que esta transformación se quede solo en este video. Suscríbete a este canal, porque aquí vas a encontrar una familia espiritual que camina contigo hacia la plenitud en Cristo. Cada semana comparto revelaciones como esta que van a fortalecer tu fe y transformar tu vida. Activa la campanita porque no quiero que te pierdas ni una sola bendición que Dios tiene preparada para ti. Somos más que suscriptores, somos hermanos en esta jornada de crecimiento espiritual. Te espero en la próxima revelación que cambiará tu vida para siempre.